Hola amigos, bienvenidos al canal, bienvenidos de nuevo a la sección de la quiniela una semana más, una jornada más. Viajamos ya a la jornada número 3 y bueno, como es habitual en esta temporada, me acompañan en esta sección Curro García y Pau Miñana. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bueno, pues aquí con muchas ganas, ¿no?, de pronosticar y de ver si acertamos algún resultado más que las jornadas anteriores. Sí, y última jornada antes de que cierren ya el mercado de fichajes. Ya la siguiente jornada ya será con todos los fichajes hechos y las ventas y todo. Que ojito, Curro, lo vamos a dar como es habitual en directo, la última hora de mercado en todo la entrevista. A eso de las 11 hasta que entren los últimos facts, 12 y cuarto más. Ahí está, ahí estaremos en directo. Es el lunes 1 de septiembre, ¿no?, a partir de las 11 de la noche en directo, aquí en el canal de YouTube, en uno de los días más emocionantes, ¿no?, del año, si hablamos de mercado de fichajes. Tanto este como el mercado de invierno, ¿no?, que también nos gusta así hacerlo en directo para ver esos facts de última hora. Bueno, Pau, ¿y cómo nos ha ido en esta última jornada número 2 y cómo ha ido el escrutinio? A ver si en esta nos va mejor, ¿no? Porque creo que ha sido un poco desastroso, ¿no? No ha sido nuestra mejor previsión, ¿no? Sí, bueno, ahí está. Curro ha sido esta vez el que más ha acertado, con 9 aciertos. Yo he tenido 8 aciertos. Tú, Edu, 7 aciertos. Mucha fe al Albacete le tenías. Bueno, y le hemos tenido la fe al Valencia, que Curro no se la ha tenido, claro. Y pues bueno, el escrutinio pues se ha visto reflejado esa dificultad, ¿no? Porque no ha habido acertantes del 1 al 15, los de 14, 173.000 euros, de 13, 2.678 euros, de 12, 141 euros, de 11, 14 euros, de 10, 3,11 euros y los del Elige 8, 578,70 euros. Bueno, la anterior jornada fue un poco más, creo que se repartió más dinero, hubo menos acertantes, los de 10 y los de 11 ganaron más, y los de Elige 8, si no recuerdo mal. Pero bueno, esta jornada ha sido bastante, diríamos, una dificultad media. Bueno, antes que nada, estamos criticados, vamos a abrir paraguas y nada, hay semanas en, bueno, acertaremos más, otras que menos, no somos tampoco adivinos, así que bueno, entendemos que alguien nos critique, así que abrimos paraguas siempre y cuando sea con respeto y sin faltas de respeto, nunca mejor dicho, porque bueno, hay que decir que el otro día pues también hubo algún mensaje que otro desafortunado insultándonos y tuvimos que, bueno, pues que bloquear a ese usuario. No nos gusta hacer esas cosas, así que, a ver, nos podemos gustar más, menos, podemos aceptar críticas siempre que sean con respeto y constructiva. Así que bueno, Pau, si te parece ya, sin más preámbulos, sin más dilación, pues vamos a esa casilla número 1, ¿no? Ese Alavés Atlético de Madrid. Sí, Alavés Atlético de Madrid, un Alavés que ganó la primera jornada, ¿no?, contra el Levante, y fue derrotado en la segunda, ¿no? ¿Contra quién jugó? Que ahora me he hecho el Contra el Alavés. Betis 1-0. Betis 1-0. Sí, contra el Contra el Betis. Betis. Aún así tuvo opciones de empatar, pero bueno, sí que yo creo que el Betis fue bastante superior. Y un Atlético de Madrid que ha empezado muy mal el año, con una derrota y un empate. El empate cosechado de la última jornada contra el Atlético, contra el Elche, en su estadio. Y yo creo que no veo 3 jornadas seguidas, siempre lo decimos esto, y al final a veces no acertamos, pero no veo 3 jornadas seguidas sin que gane el Atlético de Madrid. Por eso voy a ponerle un 2. Además, supongo que Simeone poco les habrá puesto firmes. ¿Y tú, Curro, cómo lo ves? Sí, aquí más que por esas 2 jornadas seguidas, ¿no?, que lleva ya el Atlético perdiendo, a lo mejor ya le tiene que tocar puntuar y sobre todo en un campo fuera de este. Si sacamos un poco fuera de lugar, ¿no?, esta situación un poco atípica que está viviendo el club después de esa derrota en Cornellá y luego el empate ante el Elche frente a su afición, yo creo que aquí el Atleti no debería de sufrir mucho para ganar, pero ahora visto el inicio de los dos equipos, el Alavés parte con ventaja de 2 puntos, así que veremos a ver lo que pasa, pero aquí yo he pronosticado un 2. ¿Y tú, Edu? Pues yo me voy a guardar un poco las espaldas, voy a utilizar mi primer doble, voy a poner X2. Comparto con vosotros bueno, pues esa decisión de que
de poner el 2 al Atlético de Madrid, porque yo tampoco creo que esté 3 jornadas sin ganar o sin puntuar, pero ya sabemos que el Atlético de Madrid fuera de casa es una caja de sorpresas y no me termina de fiar. Y como ha dicho Curro también, el Alavés, bueno, ahora mismo tiene más puntos gracias a esa victoria contra el Levante en la primera jornada. Perdió contra el Betis, pero bueno, yo creo que entraba un poco dentro de lo normal. Pero me guardo las espaldas porque, como ya vimos en la primera jornada contra el Levante, el Alavés se hará fuerte en casa, ¿no? Me cuesta más ver la victoria, sobre todo por la necesidad del Atlético, pero me quiero cubrir ese 2 con una X. Y pasamos a la segunda casilla con ese Oviedo Real Sociedad, Curro. Pues aquí 2 equipos que han empezado no de la mejor manera posible, ¿no? El Oviedo viene de perder sus 2 primeros partidos, aunque no, entraba un poco dentro de todas las quinielas, ¿no? En ese partido fuera de casa frente al Villarreal y luego el partido que tuvo lugar la jornada anterior contra el Real Madrid, ¿no? Donde cayó ante el nuevo equipo de Xabi Alonso. Pero aquí yo veo a la Real que parte un poco como ligera favorita. Viene de empatar 2 veces, entonces yo creo que aquí voy a meter un 2 y veo un poco favorita a la Real Sociedad. ¿Y tú, Edu? Pues yo voy a poner 1-2. Voy a buscar una sorpresa. Porque bueno, el Oviedo no me disgustó el otro día, aunque perdió contra el Madrid 0-3. Pero bueno, yo creo que el resultado fue un poco, yo creo que excesivo, ¿no? En cuanto a lo visto, yo creo que el Oviedo tuvo momentos del partido en el Tartiere en el que, bueno, compitió. Y bueno, y voy a buscar la sorpresa con ese 1-2. Son 2 equipos, como ha dicho Curro, no han empezado bien. Los 2 creo que están necesitados de la victoria. A priori superior a la Real Sociedad, por presupuesto y por calidad de plantilla. El Oviedo, hay que recordar que es un recién ascendido. Pero la Real Sociedad ha empezado muy dubitativa, ¿no? Con 2 empates, ¿no? Sobre todo el de deja un poco de mal sabor de boca el de Anoeta, ¿no? Entonces, por eso yo creo que ganará uno de los 2 por la necesidad de puntos. Pero pongo ese 1 buscando la sorpresa. Tengo el partido que el Oviedo en casa se va a hacer fuerte y puede que compita como hizo contra el Madrid. Sí, yo también veo posibilidad de sorpresa, pero bueno, he preferido jugar el doble a X2. Creo que el Oviedo, yo creo que va a ir mejorando con las jornadas. Ha tenido un inicio muy complicado, como habéis dicho, y creo que ¿por qué no sacarle un empate a una Real Sociedad que yo creo que cada año se va debilitando un poco más, ¿no? Con las marchas de Mikel Merino, Zubimendi, X2. Y pasamos a la tercera casilla, Curro. Esta creo que le toca a Edu. A Edu, perdón, sí. Girona, Sevilla. Bueno, voy a ser muy breve. Aquí me la voy a jugar y voy a poner una X. Creo que son 2 equipos que han empezado muy mala temporada, tienen muy mala pinta. Para mí son candidatos al descenso. Un Girona que sin Stuani le cuesta excesivamente. Viene de 2 goleadas contra Rayo y contra Villarreal. Sevilla, bueno, tampoco está en su mejor momento. Viene también de sendas derrotas, una contra el Getafe en el Pizjuán y otra en San Mamés contra el Athletic Club. Bueno, yo creo que el Sevilla lo va a pasar mal y además están intentando darle salida a jugadores importantes, ¿no? Ya ha sido oficial Badé, Luque Bacchio igual se va al Milan, también suena algo de Juanlu, ¿no? Entonces yo a Sevilla que va a pasar una temporada crítica, así que creo que voy a tirar por el camino en medio. Los veo a los 2 tan mal que los veo incapaces de ganar, así que voy a marcar un X. De todas maneras, si me tuviera que mojar por alguno de los 2, aún así creo que está un poquito mejor el Sevilla. Creo que el Girona aún está incluso en estado más crítico, pero bueno, he querido guardarme los dobles para las siguientes casillas y voy a apostar por una X fija. Sí, pues coincido casi contigo, porque he puesto X2, o sea, coincido más o menos con el análisis que ha hecho, no con el resultado que has puesto, pero sí, yo creo que el Sevilla, es que el Girona lo veo bastante endeble, ahora con la baja del central, Krejci, no sé si Stuani ya estará para jugar, yo supongo que sí, ¿no? Después de la trágica noticia que ha tenido, pues yo creo que ya estará a las órdenes de Mitchell, X2. ¿Y tú, Curro? Pues yo aquí voy a buscar un poco la sorpresa, ¿no? Sí que coincido a lo mejor un poco más con el análisis que hace Edu. Son 2 equipos incapaces de meter un balón
90 minutos en la portería les cuesta muchísimo, Dios y ayuda. El partido del otro día del Sevilla-Getafe fue, la verdad, al final pronosticamos un 0-0 y al final acabó en un 1-2 del Getafe, ¿no? Pronosticamos un empate corto y al final el Getafe ganó, un equipo, ¿no?, que ya hablaremos algún día de ello. Pero he puesto un 1X simplemente por el factor cancha. Creo que la X debe de estar presente en esta casilla, pero he puesto un 1X buscando ese factor cancha de Montilivi, ¿no?, que a lo mejor debe de apretar un poco en un equipo que tiene bastante mala pinta, ¿no? Buscando esos refuerzos del último día del City Group, que parece que este año ha dejado un poco tirado el Gym. Y pasamos a la cuarta casilla, Real Madrid-Mallorca. Aquí voy a ser breve, un 1. Creo que el Madrid es muy superior al Mallorca. El Mallorca llega con ciertas dudas, ¿no? Porque hay jugadores que quieren dejarlo salir, otros por los que están recibiendo ofertas, como Samu Costa. Y creo que el Madrid parece que va a ir a más. Yo marco el 1. ¿Y tú, Curro? Sí, aquí también marco el 1. Creo que aunque el Mallorca no ha hecho un mal inicio de temporada del todo, ya que pues en las 3 primeras jornadas ha recibido a los dos grandes, ¿no? Ha recibido al Barça en la primera y ahora le va a tocar al Madrid. Fue a hacer fue en casa, ¿no? Si no recuerdo mal, contra el Celta, donde empataron a 1 con un gol de Mateu Jaume, el nuevo fichaje. Pero aquí creo que el Madrid, además en Santiago Bernabéu y con su gente, debería de ganar y por eso marco este 1. ¿Y tú, Edu? Sí, pues unanimidad. Yo tengo que marcar un 1, me guardo los goles para otras casillas. El Madrid, yo creo que estando mejor o peor, es muy superior. Ya lo demostró en Oviedo. Al final, sus jugadores marcan diferencias. Mbappé, Vinicius, Sagan de inicio, Sagan de refresco. Bueno, y el Mallorca, bueno, pues no tiene un inicio malo, pero tampoco bueno, ¿no? Solo ha sacado un empate, ¿no?, de esas 2 primeras jornadas, ¿no? Así que bueno, y jugándose en el Bernabéu, le veo pocas opciones también. Y pasamos a la casilla 5, Curro. Pues aquí tenemos un partidazo, ¿no? Celta-Villarreal, uno de los partidos de esta jornada. Sinceramente, hay varias casillas en esta quiniela para marcar al triple y una de ellas es esta, sin duda alguna. Creo que el Celta no ha hecho el buen inicio que se esperaba. El Villarreal sí que es verdad que empezaba arrasando, ¿no? Sobre todo el otro día en esa goleada frente al Girona, con el hat-trick, ¿no?, de su nuevo fichaje de Buchanan, del canadiense, que aunque ya lo tenían cedido, lo han conseguido fichar. Por eso he marcado un 1-2, buscando aquí un poco la sorpresa. Creo que son dos equipos que van muy al ataque. Y entonces creo que no va a haber aquí un empate y por eso marco esa casilla del 1-2, simplemente por la necesidad del Celta, ¿no?, de ganar después de este inicio que ha dejado con un poco de dudas a la afición de Vigo, y con el Villarreal, que está en un estado de forma excelso con ese 6-6. ¿Y tú, Edu? Pues me ha leído la mente, Curro. Voy a poner 1-2. Creo que va a ser un partido de muchas alternativas ofensivas. Yo creo que van a haber goles, muchos goles. Y me cuesta más ver el empate. Villarreal llega a un estado goleador inmejorable, ¿no? Como ha dicho Curro, viene colíder, con un grupo de equipos que, entre ellos el Getafe, ¿no?, que han conseguido las dos primeras victorias, los 6 primeros puntos. Y el Celta se espera un poquito más de él, ¿no? Sobre todo con los fichajes que ha hecho este verano, ¿no?, y jugando en Balaídos, ¿no? Entonces yo creo que al final el Celta tiene que conseguir también la victoria, más jugando en casa. Así que yo creo que uno por sensaciones y que va líder y con 2 victorias, y el otro porque juega en casa y porque, bueno, y para cumplir un poco esas previsiones, ¿no?, que eran ver al Celta arriba, yo creo que se decantará la victoria en alguno de los dos bandos. Pues yo aquí voy a poner un 2 fijo, porque creo que el Celta aún me deja muchas dudas, sobre todo en defensa. Viene de perder en casa contra el Getafe y fuera a empatar contra el Mallorca, pero creo que el Villarreal, si en algo ha crecido esta temporada, es en defensa, con Renato Veiga, con Foyth jugando de central, con el lateral derecho, el que está en el Alavés. Sí. Yo creo que es un equipo que ha pegado un salto de nivel, ¿no? Y por eso voy a marcar el 2. Y pasamos al Betis Athletic Club, uno de los partidos de la jornada, ¿no, Edu? Sí, uno de los partidos de la jornada, entre otras cosas, porque son dos equipos que han empezado bastante bien la temporada, el Athletic con 2 victorias y el Betis con un empate y una victoria. Y bueno, voy a poner también el mismo pronóstico que la castilla anterior. Voy a poner 1-2. Me cuesta también ver un empate, creo que puede ser también un partido con goles, jugadores con mucha calidad ofensiva. Y bueno, sí que a lo mejor quizás ligeramente está un pelín mejor el Athletic Club, ¿no?
al menos en cuanto a puntos se refiere, pero el Betis juega en casa, ¿no? Entonces por eso creo que hay que marcar también el 1 del Betis, por jugar en el Benito, bueno, en la Cartuja, mejor dicho, por jugar como local, ¿no? Claro. Y bueno, jugó contra el otro día contra el Alavés y no se le dio nada mal, se estrenó en la Cartuja, marcó ese gol que dio la victoria, creo que fue... ¿Quién fue el que marcó, Curro? Pues... Del Betis... ¿Cómo fue el Celso? ¿Puede ser? Lo Celso, Celso, ¿no? Sí, Lo Celso. Sí. El Celso. Uh-huh. Bueno, y creo que el 1 hay que marcar. Así que 1-2 y el Athletic Club siempre hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Es un equipo Champions, ¿no? Puede dar la campanada fuera de casa. Pues yo en este partido voy a marcar un X2. Creo que le puede hacer mucha contra el Athletic Club al Betis en este partido, con los Williams, sobre todo con Nico. Parece que Sancet ya está recuperado, ¿no? Que también suma mucho. Y cierto es que este partido sí que podría ser de triple, pero bueno, yo voy a apostar aquí por la sorpresa, entre comillas, de que va a puntuar al Athletic Club y no veo la victoria del Betis. ¿Y tú, Curro? Pues aquí estoy un poco más del lado de Edu, creo que no va a estar doble en esta casilla, es un poco de temeridad, y he puesto un 1-2, ¿no? Creo que son dos equipos con poco que añadir al análisis que ha hecho Edu, que van mucho al ataque, ¿no? El Betis, aunque vemos que es un equipo a lo mejor un poco más contenido, ¿no? Tras ganar solo 1-0 en casa con ese gol de Lo Celso. Creo que será un partido divertido de ver, ¿no? Sobre todo el Atlético en esa faceta ofensiva que demuestra con Marouane Sanadi, con los hermanos Williams, con Sancet, incluso con los jugadores que salen desde el banquillo. Y por eso he marcado aquí 1-2, pronosticando un partido un poco loco. Y otro partido que puede ser bastante imprevisible es ese Español-Osasuna. Bueno, un Español que da muy buenas sensaciones, ¿no? En este inicio de liguero, con la victoria en casa contra el Atlético de Madrid y el empate en San Sebastián, a punto estuvo de ganar finalmente. Pero bueno, y un Osasuna que perdió el primer partido en el Bernabéu, ganó el segundo en casa contra el Valencia, pero yo el Español lo veo un equipo que va a ser duro en su estadio, ¿no? Y por eso voy a tirar un poquito más por el conjunto local, pero aún así me voy a guardar el doble y va a ser un 1x. ¿Y tú, Curro? Pues yo aquí voy a buscar un poco la sorpresa, sí que es verdad que este partido lo tengo apuntado como triple, es decir, un X2, pero voy a tirar un poco por el Osasuna, voy a buscar ese X2, creo que aunque perdió la primera jornada, como bien comentas, y la segunda jugó en casa frente al Valencia, ¿no? Que también sufrió en los últimos minutos, aunque el Valencia se quedó con un jugador menos, estuvo atacando el conjunto de Corberán hasta el último minuto. Pero creo que el Español, a lo mejor, no, lo veo un rival bastante fuerte y que no va a estar peleando por el descenso. Y no voy a decir peleando, pero a lo mejor le va a costar un poco menos salvarse, sobre todo con este inicio tan guerrero, ¿no? Que ha hecho. Por eso marco esa X, pero a lo mejor busco un poco la sorpresa decantándome del lado de Osasuna, así que marco ese X2. ¿Y tú, Edu? Pues yo sí que lo veo más claro. Yo voy a poner un 1 fijo. Me da muy buenas sensaciones el Español de Manolo. Creo que se ha reforzado bien, dio la campanada en la primera jornada de Madrid, demostrando que iba a ser fuerte en casa, y fuera de casa estuvo a punto de dar la campanada. Al final se quedó un susto, pero puntuó en Anoeta, un punto valioso, ¿no? Lástima que se le escapó esos 3 puntos, pero yo creo que un inicio de liga prometedor del Español, y creo que puede ser una de las revelaciones de la liga. Pero Osasuna espera un poquito más de ellos, porque sí que es cierto que la primera jornada no se puede evaluar mucho, porque al fin y al cabo era el Real Madrid. Y sí que es cierto que, bueno, que se lo puso muy difícil al Madrid y compitió, pero excepto Rosier, Juan Muñoz, un poco de Budimir, me espero mucho más de Osasuna, de Moy Gómez, de Almar. Bueno, creo que me decepcionó un poco el Osasuna contra el Valencia, porque acabó pidiendo la hora con un hombre menos y estando desde el minuto 20 con superioridad numérica. De hecho, empató el Valencia con Danjuma, un gol que al final por escasos centímetros fue anulado por fuera de juego. Así que yo espero mucho más de Osasuna y yo creo que aquí, jugando en Cornellá, el Español lo veo claro favorito. No gasto doble y marco un 1 fijo. Vale, perfecto. Y ya pasamos a la Liga Hypermotion. Esta te toca a ti, Curro. Sí, Racing de Santander Ceuta. Bueno, creo que el equipo visitante, ¿no? Cosechó una derrota un poco injusta a mi parecer, ya que estuvieron
tuvieron bastante contra las cuerdas al Sporting de Gijón, ¿no? Que acabó pidiendo la hora, aunque finalmente ganó con el gol de Gelabert, pero sinceramente creo que aquí el Racing de Santander, que viene de ganar además, creo que si quiere estar ahí arriba debe ganar este tipo de partidos y no se le puede escapar a lo mejor como el año pasado, así que marco aquí un 1. ¿Y tú, Edu? Sí, pues yo voy a marcar también un 1. El resumen es que el Racing de Santander, 2 partidos, 2 victorias, y el Ceuta, 2 partidos, 2 derrotas, ¿no? Yo creo que el Racing va a luchar por estar arriba y el Ceuta va a intentar eludir el descenso, es un recién ascendido. Yo creo que hay mucha diferencia de plantilla. Sí que es cierto que el Ceuta, la primera jornada tuvo mala suerte porque jugó contra Valladolid, otro de los pocos, y en esta última también contra otro de los pocos, contra el Sporting, pero aquí sí que dio mejor cara, ¿no? Como ha dicho Curro, aunque es normal, porque yo creo que en casa estos equipos, tanto Ceuta, Cultural Leonesa, Andorra, en su estadio, si quieren salvarse, tienen que hacerse fuertes, ¿no? Pero lo veo un equipo bastante flojito y sobre todo cuando vaya fuera de casa le costará bastante. El Racing sí que es verdad que a lo mejor le ha costado un poco conseguir esas 2 victorias, porque las ha conseguido un poco a lo épico, ¿no? Contra el Albacete, contra el Castellón, pero al final son 6 puntos, ¿no? Y al final demuestra que tienen ese ADN competitivo y ganador. Así que yo creo que se querrán quitar la espinita de la temporada pasada, los veo arriba y yo creo que aquí será un partido vaticino plácido y para mí es un 1 claro. Sí, yo también veo el 1 claro. Posiblemente a priori, siempre hay que decirlo a priori, sea uno de los partidos más asequibles de pronosticar en esa quiniela. Pero bueno, pueden pasar muchas cosas. Que expulsan a un jugador del Racing en el minuto 5 y que ya cambie totalmente el partido. Y pasamos al siguiente partido. Edu, este te toca a ti. Duelo entre 2 ciudades. Sí, Valladolid-Córdoba. Sí, Valladolid-Córdoba, pues bueno, yo voy a marcar uno. Fijo, sí que es cierto que he tenido dudas con la X, pero bueno, porque al final el Córdoba es un equipo ya más veterano en esta segunda división y creo que es un equipo más hecho y que dará más guerra. Pero bueno, tenía que guardarme los 3 dobles que me quedaban para las siguientes casillas, que las veía más complicadas si cabe. Voy a marcar un 1 porque Valladolid 2 de 2, va con la 5ª marcha puesta y yo me he lanzado para volver a primera división cuanto antes. Está claro que la segunda división, la Liga Hypermotion, es muy larga y pueden pasar muchas cosas, pero bueno, por algo se empieza y hay que recordar que las temporadas pasadas, anteriores, otros descendidos, los inicios de liga les ha costado. Y el Valladolid, sin embargo, para ser un recién descendido, creo que se está adaptando bien a la competición, 6 de 6, y yo aquí creo que conseguirá el 9 de 9. Así que para mí creo que le costará un poquito más que contra el Ceuta, pero creo que se llevará el partido en Pucela. Sí, yo opino lo mismo que tú. Veo superior al Valladolid. Creo que le costará, como tú dices, pero bueno, creo que acabará ganando y he preferido poner dobles en otros partidos. ¿Y tú, Curro? Sí, pues aquí coincido un poco con el pronóstico, ¿no? Sí que es verdad que he leído, por ejemplo, esta semana que el Valladolid es un equipo que a lo mejor se queda un poco grande en la primera división, pero que en la segunda siempre le gusta mucho oficio, ¿no? Es uno de esos equipos que recién descendidos presenta muy buenos resultados, como por ejemplo el Cádiz del año pasado, le costó muchísimo arrancar y arrancó a lo mejor hasta enero. Entonces, aquí marcado en unos fijo y repetir el análisis. Porque se ha marchado, sí que es importante decir que se ha marchado Mamadou Silla, un hombre importante. Se ha marchado del Valladolid. Y pasamos al Castellón-Zaragoza. Partido entre 2 equipos que no han empezado bien, con 2 derrotas cada uno. Yo es un partido bastante igualado, pero creo que el Castellón, por jugar en casa contra un equipo que suele ser muy irregular las últimas temporadas, voy a marcarle a favor un poco del Castellón un 1x, pero siempre con la X, porque tampoco me fío de Zaragoza, ni para bien ni para mal. ¿Y tú, Curro? Yo aquí creo que voy a ser un poco más contundente, aunque también he marcado el mismo resultado que tú. Creo que mi análisis es un poco más diferente. Creo que no puedes comparar las 2 derrotas del Castellón con las 2 que ha tenido en Zaragoza. Zaragoza pierde en San Sebastián, pierde en el campo de la Real y pierde contra la Andorra en su casa. O sea que son 2 de los recién ascendidos a esta liga Hypermotion, que no, ni mucho menos menosprecio a estos 2 equipos, pero creo que el Castellón jugó contra el Racing de Santander y ahora no recuerdo bien cuál fue el otro equipo, pero por eso y encima jugando en casa y proponiendo un juego bastante diferente. Sí. Contra Valladolid son 2 de los candidatos a ascender, ¿no? Como acabamos de analizar.
Encima proponen un fútbol diferente. El año pasado dejaron sorprendidos a media segunda división. Así que marco aquí un 1x porque tampoco me acabo de fiar a ver si ese y mal inicio, que aunque entraban muchas quinielas, ha sido un mal inicio porque es 0 de 6 en el casillero. Influye un poco al Castellón, pero no creo. Así que marco un 1x. ¿Y tú, Edu? Sí, coincido plenamente con vosotros. Yo creo que es un partido obligado de doble, incluso de triple. No se sabe qué puede pasar aquí. Son dos equipos bastante... Han empezado los dos bastante mal. Los dos con 2 derrotas, bastante irregulares. Pero bueno, me declino un poco porque por el empate, porque estoy igual de mal. Y bueno, como ha dicho Pau, porque al final el Castellón juega en casa, ¿no? Y lo que ha dicho Curro, si me tuviera que decidir por alguno de los dos, creo que está peor el Zaragoza, que como ha dicho Curro, viene de perder contra dos recién ascendidos. O sea, dos recién ascendidos, mejor dicho. Y el Castellón pues viene de jugar contra dos cocos. Así que no son, las derrotas no son exactamente iguales. Así que yo creo que la fuerza de Castalia puede influir y por eso también marcó el 1x. Si hablábamos de que equipos como Sevilla o como Girona tienen mala pinta en segunda división, pues el Zaragoza creo que la tiene en segunda. Pues sí, pasamos a otro partido, Andorra-Burgos. Curro. Pues aquí otro partido bastante difícil de pronosticar, ¿no? Creo que el Andorra viene de ganar, como acabamos de comentar, frente al Zaragoza. Y además ahora empieza a jugar en su casa, pero el Burgos creo que hizo esa goleada, ¿no? Frente a la Cultu. Viene de ganar en ese 5-1 y además empató, ¿no? su segunda jornada. Entonces, aquí he puesto un X2, aunque bien este partido podría ser un 1X perfectamente, pero me he decantado un poco más, ¿no? Por el conjunto visitante, por cómo ha empezado esta de forma, ¿no? Además, entró contra el Depor, ¿no? Que venía de sorprender en esa victoria en el nuevo estadio de los Cármenes, con grandes figuras como Jeremai, que están sonando, sobre todo para ese directo de último día del mercado de fichajes, a ver qué pasará con la figura de Jeremai, ¿no? Pero por eso he puesto ese X2, me declino un poco más hacia la balanza del Burgos. Creo que es un equipo muy rocoso y que está muy bien plantado ya en esta Liga Hypermotion y por eso pongo ese X2. ¿Y tú, Edu? Sí, pues yo voy a gastar mi penúltimo doble, pero en este caso lo voy a hacer, no coincido con Curro y mi doble va a ser en sentido contrario, en sentido opuesto, va a ser 1X. Me declino un poco más por las sensaciones. Creo que la Andorra ha empezado para ser un recién ascendido muy bien, empate en una plaza difícil como es la de Las Palmas y bueno, y victoria, ¿no? En la última jornada contra el Zaragoza, ¿no? Así que, y jugando en casa, es lo que he dicho antes, yo creo que estos equipos, Andorra, Ceuta, Cultural Leonesa, en casa es donde se van a hacer fuertes y el Andorra llega en un gran momento. Me guardo el empate por la veteranía y por la experiencia en la categoría del Burgos, porque históricamente es un equipo que suele empatar bastante en segunda división y por cubrirme las espaldas. Me quedan dos dobles y gasto un 1X. Sí, yo también. Coincido contigo, Edu, 1X. Los dos han empezado muy bien, ¿no? Con una victoria y un empate, que yo creo que para ellos es muy buen inicio. Y doy un poquito de favorito a la Andorra por jugar como local y porque el Burgos suele bajar un poco el rendimiento fuera de casa, pero es de esos que también podría pasar cualquier cosa. Y pasamos al Cádiz-Albacete, Edu. Sí, bueno, todos los partidazos de segunda división, de esta Liga Hypermotion. Bueno, el Cádiz ha empezado mejor que el Albacete, obviamente. También era de esperar. Bueno, el Cádiz es uno de los aspirantes a volver a primera división. Bueno, aquí es un partido que se juega en Montcatillas, ya es un plus para el equipo local. Y bueno, se ha reforzado muy bien, ya lo dijimos, ¿no? Con Suso, con Ortuño, tiene muy buenos jugadores el Cádiz. Yo creo que el Cádiz es favorito, si no me equivoco tiene 4 puntos. Y el Albacete ha empezado bastante bien. Sobre todo no a nivel ofensivo, marca muchos goles, pero el problema del Albacete es que tiene que cerrar la defensa, encaja mucho. Encajó 4 en Almería, ha encajado 3 en el Belmonte. Sí que es cierto que han empezado contra equipos difíciles, también otros aspirantes al ascenso, como Almería y el Racing, pero se espera más del Albacete, sobre todo como local. Yo creo que es favorito del Cádiz, voy a marcar 1, pero como me queda un doble, no sé si es por corazón, ¿por qué? Voy a poner el 1X por si el Albacete se equivoca y empata, ¿no? Así que una pequeña sorpresa, ¿no? Pero bueno, creo que ahora mismo el Albacete no está muy bien y tiene que reaccionar, también por eso la X. Sí, yo también voy a marcar el 1X, creo que favorito es el Cádiz, pero bueno. También el Albacete creo que ha tenido un calendario complicado, ¿no? Si no me corriges tú. Porque sí, Almería y Racing. Almería y Racing, otros dos candidatos al ascenso, ¿no? Por eso yo aquí marco un 1X. Yo creo que el Cádiz es inferior tanto a Almería como a Racing. Y
creo que le puede hacer frente el Albacete y podría sacarle un punto. ¿Y tú, Curro? Pues yo aquí he sido un poco más loco, ¿no? He puesto un 1-2. Creo que el Cádiz es un equipo que domina muy bien los partidos, sobre todo en su casa, y además intenta dormir un poco al rival, pero creo que el Albacete, sobre todo por su instinto ofensivo, creo que es el equipo más goleador, solo por detrás del Valladolid o del Burgos, que viene a hacer una goleada, pero me estoy refiriendo a que lleva 6 goles en 2 partidos y solo lleva un punto. Es decir, que si cierra un poco bien la defensa, que en este tipo de partidos el Cádiz incluso te ayuda a ello porque te encierra y te va presionando en tu campo, creo que el Albacete puede pillar una contra, meter un gol o incluso dos y ponerse 0-2 anchamente en el nuevo Mirandilla. En un Cádiz que a mí no me acaba de convencer del todo, ya que viene de ganar por la mínima ante un Mirandés que se le expulsó a un jugador en el primer minuto, a Iker Córdoba, el canterano valencianista, y que viene de empatar en Butarque ante un Leganés que tampoco ha empezado con el mejor pie con esos 2 empates. Así que he marcado aquí un 1-2 en mi último doble por buscar la sorpresa, ¿no? Y pasamos ya a Las Palmas Málaga, enfrentamiento entre 2 equipos bastante históricos, ¿no?, de la liga. Un Las Palmas que, bueno, lleva 4 puntos, al igual que el Málaga. Partido bastante complejo, pero bueno, yo voy a tirar a un único resultado por el equipo de casa, Las Palmas, que yo creo que en su estadio va a hacer un fortín. ¿Y tú, Curro? Pues ya que voy a pronosticar una X, creo que nunca hay que dejar de lado la X, sobre todo en las quinielas del Málaga, ¿no?, que hablamos la temporada pasada. Creo que Las Palmas empató en casa ante un recién ascendido como fue el Andorra en la primera jornada. Y por eso voy a marcar aquí una X a un resultado único, aunque creo que podría ganar perfectamente Las Palmas, busco aquí también un poco esa X. ¿Y tú, Edu? Sí, bueno, no está mal tirada la de Curro, con ese empate. Hay que recordar, como ha dicho él, que el año pasado fue el equipo que más empató en segunda división, porque siempre hablamos del Huesca, del Burgos, que empatan mucho, pero el año pasado el Málaga empató, fue el que más, ¿no? De todas maneras, no me quedan dobles y voy a arriesgarme un poco, entre comillas, y voy a marcar un 1. Creo que va a ganar Las Palmas. Creo que, bueno, que también es un equipo para estar arriba, o al menos para intentarlo. Y bueno, querrá darle una alegría a su afición, ¿no?, después de que la primera jornada de liga no se diese, ¿no?, con ese empate contra el Andorra. Fue un poco decepcionante. Entonces yo creo que aquí le querrán dar una alegría a su afición, pero tendrá que dar un paso al frente, ¿no?, porque el Málaga es un equipo complicado y creo que incluso más difícil que el Andorra, así que tienen que dar un paso al frente si quieren los GC y compañía, si quieren sacar los 3 puntos. Y pasamos al Granada Mirandés, Curro. Pues aquí partido un poco complicado, ¿no? A lo mejor sí que se veía venir ese Mirandés, ¿no? Esas 2 derrotas del Mirandés en los 2 primeros partidos de Liga. Lo que no se esperaban seguramente los nazaríes era también tener los mismos puntos que el conjunto de Andúba. Por eso he marcado un 1. Creo que es el partido ideal para que el Granada empiece un poco a carburar, ¿no? Viene de perder. Un poco saltando a la sorpresa, ¿no? Aunque en esa primera jornada no teníamos resultados, no teníamos precedentes. Del Granada viene de perder frente al Depor y viene de caer goleado en el estadio de Ipurúa frente al Eibar. Por aquí yo veo un 1 porque también el Mirandés ha empezado un poco flojo. Sí que es verdad que la suerte cayó del otro lado en el primer partido frente al Cádiz, como comentábamos con esa expulsión, pero creo que se les ha ido, ¿no?, el maestro, el maestro Litchi, que les hizo llegar a esos puestos de playoff el año pasado, y otro gallo canta en Andúba, ¿no?, en esta temporada, y por eso marco ese 1. Y bueno, sí, yo también opino igual que tú. Creo que al Mirandés, además, creo que aún está esperando cesiones, ¿no?, de cara a última semana de mercado de Atleti de Bilbao, Real Sociedad, a lo mejor alguna del Alavés. Creo que es un equipo que... incorporado sí. A Carlos Pérez, el jugador de la Real Sociedad, delantero de la Real Sociedad, sí. Canterano del Sevilla, si no recuerdo mal. Entonces, poco a poco va formando ese equipo. Pero para llegar al nivel de Panicelli, yo creo que será complicado, ¿no? Sí, yo también marco el 1. ¿Y tú, Edu? Bueno, pues yo aquí no me quedan dobles, como he dicho, pero yo el 1 no lo veo tan claro, aunque Granada también intente volver a primera división, aunque jueguen los Cármenes, no lo veo tan claro. Ya vimos que nos decepcionó en la primera jornada de Liga contra el Depor, y bueno, tengo conocidos que me hablan allegados de Granada que allí la situación no está bien, tanto
internamente, por motivos extradeportivos como por motivos deportivos, hay mucha incertidumbre en el club y a mí también me ha generado muchas dudas. Y voy a utilizar el mismo modus operandi que en ese Girona-Sevilla. Además, los dos equipos también han perdido los dos primeros encuentros. Veo un partido muy similar. Luego, la diferencia es que uno es en primera división de la segunda y como no me quedan, creo que bueno, una X. Porque veo que a los dos equipos les cuesta mucho marcar, les cuesta mucho puntuar, levantar partidos. Y es que veo dos calcamonís, ese Girona-Sevilla y ese Granada-Mirandés. Como no me quedan dobles, voy a hacer la misma jugada, voy a poner una X porque realmente no sé cuál de los dos está peor. Y pasamos a ese pleno al 15, Edu. Pues aquí también voy a buscar una sorpresa. Creo que el Eurorayo se lo merece, ¿no? Aunque vendrá de jugar la vuelta de la Conference. Yo creo que Vallecas está poniendo las cosas muy difíciles a todos sus a todo equipo que pase por allí, no solamente las temporadas, no, o la temporada pasada, ¿no? De ahí a que se clasificaran para la Conference. Y es un campo que creo que al Barça no se le termina de dar de todo bien, ¿no? El Barça también sufrió el otro día contra el Levante y creo que le puede pasar o puede surgir un partido similar al del Ciutat de Valencia, ¿no? Y aunque yo creo que el Rayo está un puntito por encima del Levante, por eso yo creo que aquí incluso puede dar la campanada y puntuar el Rayo. Jugando en casa, bueno, yo voy a poner aquí un empate y creo que va a ser un partido con goles, como el del Ciutat de Valencia. Pero en este caso voy a poner un 2-2. 2-2. Sí, bueno, yo aquí lo veo un poco más decantado para el Barcelona. Creo que el Rayo puede llegar cansado después de jugar jueves, aunque juegue en su estadio, pero... Y yo creo que va a hacer bastante rotación, ¿no? Después de irse de Bielorrusia de Hungría en este caso, con un 0-1. Creo que aunque haga algo de rotaciones, creo que le van a pasar las piernas a estas alturas de la temporada y yo veo favorito al Barça. Un 1M. Veo un 1-3, un 1-4. Ahí está. ¿Y tú, Curro? Pues bueno, yo aquí pronostico un partido a lo mejor más parecido al de Edu que al que comenta Pau. Creo que en Hungría el Rayo rotó bastante y aún así entrando en el minuto 70 su equipo titular consiguió ganar 0-1 frente al Lehmann Grodon. Sí que es verdad que tienen la vuelta este jueves y como bien comentaba Edu, el Barça ya viene de sufrir, ¿no? En esta Ciutat de Valencia, ¿no? Donde se han agarrado a la mística el conjunto culé, pero veo un partido bastante diferente al del Ciutat de Valencia por dos motivos. Creo que el Levante sabe jugar muy bien sin el balón, sabe que el equipo la pueda tener mucho, y el Rayo, los 3 partidos que lleva esta temporada, ha sido el máximo dominador de la posesión, y es un equipo que le gusta mucho también tener el balón, sobar el balón de un lado para otro, y creo que esa faceta, el Rayo sigue estando un puntito por debajo del Barça y no le va a poder arrebatar esa posesión, que el otro día en el Ciutat de Valencia fue abrumadora, el equipo de Hansi Flick, con tanta posesión. Aún así pronostico un partido con muchos goles. Creo que el Barça está confirmando aún la defensa, ¿no? Está haciendo un poco ese reset sin Íñigo Martínez y le está costando sobre todo esa línea del fuera de juego. Creo que el Rayo aquí lo puede aprovechar muy bien, sobre todo con De Frutos, Isi y Álvaro García, ¿no? Que son 3 balas en esa delantera. Y por eso he pronosticado que un 2 más. Creo que al final el conjunto de Hansi Flick, además al no tener competiciones europeas de por medio, está un puntito por encima, pero sí que es verdad que el Rayo puede llegar incluso a asustar al Barça, como hizo el otro día el Levante en esta Ciutat de Valencia, aunque veo un partido completamente diferente al que planteó el otro día el Barça. Bueno, pues 3 visiones diferentes que están plasmadas en las 3 quinielas, en los 3 pronósticos y sobre todo aquí en este primer punto, ¿no? Bueno, pues hemos llegado al final del vídeo. Vamos a ir, sí, antes repasar, como es habitual, después del pleno al 15, ese Elite 8 de Todo Fútbol Entrevistas, Pau. Bueno, pues ahí está, en pantalla. Alavés Atlético Madrid 1-2, Real Madrid Mallorca 1, Celta Villarreal 2, Español Osasuna 1, Racing de Santander Ceuta 1, Valladolid Córdoba 1, Las Palmas Málaga 1 y Granada Mirandés 1. Ahí lo dejamos. Ahí está. El 8. El dedo característico de Pau, que ya es habitual en la sección, y ahí lo vemos sobreimpresionado. El pronóstico de Todo Fútbol Entrevistas, por si le queréis
tomar papel y boli y tomar nota. Bueno, pues hemos llegado al final. Acordaros de darle like al vídeo si os ha gustado, de suscribiros y de activar la campanilla. De La hypear campanita, también, si mejor quieren, ¿no? dicho. Bueno, a Pau sí le gusta lo de hatear, ¿no? Es ahora una nueva vertiente, ¿no? Una nueva modalidad de YouTube que podéis hypear y eso hace que el vídeo sea más popular. Y bueno, nos podéis seguir también en nuestras redes sociales que están aquí abajo, sobre todo Instagram y X son las más, bueno, las que más utilizamos, ¿no? Y también tenemos bastante nuevo el canal de WhatsApp, que os invitamos a que os suscribáis, que ahora mismo que en YouTube es gratuito y ahí os enteráis de todos los vídeos que publicamos, ya sea entrevistas, partidos, quinielas, etc. Así que nada, Curro y Pau, a ver si esta semana tenemos más suerte y hacemos más aciertos y apagamos un poco el fuego de las críticas. Que bueno, que siempre hay que estar con el paraguas abierto, pero bueno, pues si nosotros somos los primeros que queremos hacer más aciertos, pues nos van a enseñar. Así que nada, chicos, nos vemos la semana que viene en la sección y nada, seguro que nos vemos antes, ya sea en otro vídeo del canal o por persona. Así que nada, un abrazo y feliz semana a todos. Adiós. Adiós. Adiós.